el maestro Kuthumi, como así mucho, en la generalidad de los maestros, yo siempre lo explicaba, creo que graciosamente, o trataba de ser lo más ejemplificador posible, que estas imágenes le llegaban a ciertas personas que ya estaban muy desarrolladas en lo espiritual, ¿no? Estamos hablando de almas como la Elena Petrovna Blavatsky, su mano derecha, el coronel Olskott, pero ahí hay que meterse ya a la teosofía. Pero para no irme mucho del tema, todas estas imágenes de los maestros aparecían de la nada, así, y aparecían volando, así como esta ocasión, ¡pum! Aparecían y se precipitaban. Yo, bueno, no se puede ver, pero se imaginan así, ¡pum! Y aparecían de la nada. De hecho, la gran obra de la Blavatsky, su gran obra, que en este momento no sé si alguien me ayuda, si está Irene ahí, que me ayude, que fue ¿cuál? Teosofía. No, ella fundó la teosofía, pero ella escribió un libro que fueron de 5 capítulos enormes, gordos, gruesos. Pero bueno, y toda esa información que le llegó a ella, la doctrina secreta, que son 5 tomos gigantescos, algún día espero tenerla en mis manos. Pero si la tuve, la verdad que la pedí, me la regalaron, pero fotocopiada, si no me gusta mucho, pero la tengo fotocopiada, me la regaló una amiga. Y bueno, a ella, a la Blavatsky, estamos hablando de la fundadora de la teosofía, le llegaba así la información, y ella a veces escribía. Es muy impactante porque me pasó lo mismo con otros libros que nunca entendía nada, y después cuando me pongo ya, después de muchos años de transitar por la enseñanza, ya se te hace más cercano y tú puedes leer estos libros más fácilmente porque hay muchos conceptos y cuando no los conoces. Entonces por eso que les comienzo a hablar un poquitito de este maestro, porque así como este maestro, el maestro Kuthumi, hay miles que son de suma importancia, pero no los conocemos. Bueno, él fue, y así se precipitaban para que vayan entendiendo cómo es la dinámica, o era la dinámica para esos tiempos. Estoy hablando de 1878, por ahí, cuando se funda la teosofía y parte todo este movimiento. Piensen que ahí viene Paramahansa Yogananda, viene Ramakrishna, ahí aparece todo. Es como una apertura impresionante a la enseñanza. Es muy, muy simpático todo eso. Bueno, entonces, este señor, este maestro, este queridísimo maestro, es el que le dicta, que ya lo conté la vez anterior, que es el quien le dicta a Krishnamurti a los 14 años este libro. Recuerden que anteriormente también les conté que bueno, no se puede cansar de hablar de estas cosas, porque así después se te quedan. Piensen que para ese tiempo, estoy hablando aproximadamente para el 1903, se esperaba la venida del nuevo Cristo. Se esperaba la venida del Cristo, y bueno, y la teosofía no se quedaba atrás y andaba buscando a este ser. Bueno, ya conté que encontraron a Krishnamurti en una playa e iluminaba toda esa playa con su aura, ¿no?
debe haber sido impactante haberlo conocido, pero hago el símil con el Maestro Jesús, que en los libros de los evangelios apócrifos, ¿cuáles son los evangelios apócrifos? Son no son los 4 evangelios que nosotros conocemos en el Antiguo Testamento, sino más bien son los que la Iglesia Católica los eliminó por conveniencia, y lo sacó, pero ahí hablaban de que el aura del Maestro Jesús se podía ver a 200 kilómetros, imagínense, también lo he comentado, era tanto su aura que mantenía el planeta en constante iluminación. Qué bello, ¿no? Qué bello. De hecho, el mismo Maestro Jesús, en alguna oportunidad, en los evangelios, sí, en los 4 evangelios, dice, cuando está en el templo, dice, muchos maestros, muchos sabios esperaron este momento en el cual están ustedes. O sea, esperaban la venida del Cristo y escuchar la palabra del Cristo vivo, ¿no? De que era, en el fondo era él, el Maestro Jesús. Todo un asunto muy, muy bello. Lo que quiero recalcar y que quiero que entiendan es que de todo esto que se dijo de Krishnamurti, que era el Cristo para la Tierra, que a los 33 años, en el 1929, él en la Orden de la Estrella, frente a 3.000 personas que esperaban que poco menos se coronara como el nuevo Cristo para la Tierra, él muy cómodamente y relajadamente y claro dice a toda esa gente que la Tierra la verdad es una tierra sin caminos. O sea, en el fondo uno debe buscarla por sí mismo, no la vas a encontrar por una religión, por un grupo político, un partido de fútbol, bueno, eso lo dijo, pero también eso lo dice porque fíjense que, entre otras cosas, a lo mejor es muy parecido a nosotros, en ese sentido, Krishnamurti, porque la vida le pega con lo que más amaba. A Krishnamurti se le muere su hermano. Entonces él dice, bueno, si no pude sanar a mi hermano, no pude evitar su muerte, claramente no soy el Cristo y no soy el Cristo para nadie. Y ahí él comienza todo ese proceso de darse cuenta que lo estaban fungiendo de algo que no era, pero por otro lado, sí lo era en el sentido que todo lo que se habló, todo lo que se dijo, todo lo que se hizo, todos los estudios y todos en general, toda su encarnación, por cierto, que es considerado uno de los grandes filósofos contemporáneos de todos los tiempos que hemos tenido. Y es más, creo sin lugar a dudas, y he percibido, por lo que he escuchado, conferencias, seminarios, al mismo Emilio Carrillo, habla mucho de él, a quien considero cualquier cantidad de Emilio Carrillo, y a otros tantos, al mismo Sadhguru también habla de él, que pienso que a medida que pasa el tiempo, se le va a tomar más en consideración a Krishnamurti. Entonces, bueno, yo creo que con esa un poquito esa introducción ya con eso basta. y bueno, eso son las cosas sabrosas que tiene la enseñanza, que son espectaculares y que uno cuando se conecta con toda esta información tan bella, sin lugar a dudas tú te puedes meter a ella y estar en ella y producir milagros, producir situaciones, sucesos inesperados que nuestra mente finita no califica y como nosotros, como nuestra mente, la toda hacedora de todo un montón de cosas, cortas y eliminas esa energía y no pasa nada, porque no te
no te metes a ese asunto, ¿no? De la enseñanza, porque no la crees, porque no la entiendes o porque llanamente estamos tan dormidos que pasa sola ya y tenemos una vida plana y no nos damos cuenta de nada. Eso era, yo creo que era, esa era un poco la introducción. No, muy buena introducción. Y aquí está la compañera Mary Jane. Creo que nos va a darles un repasito del discernimiento para que, como un preámbulo al siguiente, a la siguiente reflexión que trata sobre la ausencia de deseos. ¿Es así, Mary Jane? Así es, Francisco. Todavía estoy en la calle. Espero que no se oiga mucho ruido. ¿Sí me escuchan bien? Sí, totalmente bien. Sí. Bueno, la semana pasada comentamos un poco del discernimiento. Y bueno, que aquí estamos comprendiendo a través de este capítulo. Cuando llegamos al discernimiento podemos distinguir más de lo ilusorio a lo que es real, ¿no? Y bueno, esta es una cualidad que guía a los hombres en este sendero, dice el texto. También hablaba acerca de la religión, ¿no? Que esta no debe existir. De pronto nos enfocamos mucho en hablar sobre lo que es verdadero para cada quien, pero no tendría por qué haber una división en esto, ¿no? Que creo que la realidad es que la religión siempre va a tratar de imponerse la que cada quien crea, pero no hay una realidad absoluta. Decía que también hay dos clases de personas, las que conocen y las que no conocen, las que no les importa el conocimiento. Decía que cuando ya comprendemos un poco más, ¿no? En este discernimiento, ya no podemos dejar de identificarnos con lo que realmente es un plan de evolución para nosotros. Y cuando realmente lo vemos, pues ya lo conocemos, nos identificamos con él y colaboramos con él. Así que si estamos del lado de Dios, sin importar en lo más mínimo que seas cristiano, que seas católico, que seas hinduista o que seas lo que sea, pues ya es como esa forma de distinguir entre lo que es correcto y lo que no es correcto. Hablaba también algo acerca de no juzgar, ¿no? Cuando ya estamos más en este camino, pues ya evitamos hacer ese juicio sobre algo que no conocemos, no formamos parte de eso. Aunque pues realmente es un poco complicado eso, ¿no? Pues ahí también va lo que es ese discernimiento de lo que es correcto y de lo que no es correcto, ¿no? Dice que también el cuerpo es algo que siempre va a desear regirse por sí mismo. Así que pues ahí realmente tenemos que ser conscientes de quién realmente lo desea, y ahí entraría el ego, ¿no? El ego en la parte en la que nos identificamos mucho con el cuerpo físico, y pues realmente hoy estamos en este despertar de dejar de identificarnos tanto con él, ¿no? Sí es nuestro vehículo, sí es nuestro templo el que debemos cuidar, procurar tenerlo sano, ¿no? No solamente la parte física de los órganos, etcétera, sino también la parte mental, la parte espiritual, ¿no? El ser humano se alimenta no solamente de comida, sino o de otras cuestiones como pueden ser los placeres, ¿no? Que da, no sé, cualquier gusto que alguien tenga. Y bueno,
¿Qué más? Nos faltó comentar la semana pasada? Pues que sin un cuerpo completamente limpio y sano no nos va a ser tan fácil llevar a cabo esta tarea de prepararnos, ¿no? Ni de soportar lo que venimos a hacer aquí, y que no debemos dejarnos llevar tanto porque el cuerpo nos controle a nosotros. Y nuevamente volvemos a los deseos, a veces cuando caemos en ese estado de cólera, en el que lo primero que gana pues es nuestro impulso. Y el cuerpo mental habla del orgullo, ¿no? De todos esos aspectos que a veces creemos que solamente nosotros estamos en lo correcto, que tenemos la razón. Y pues ahí es cuando ya nos desprendemos de eso, decimos, bueno, no comparto mi punto de vista contigo, pero ya no me meto en ese aspecto de querer yo ganar, ¿no? A ver, dame un segundito, por favor. Si gustan, mientras pasa un poquito el ruido. Se cortó abruptamente. Me dijo que andaba en la calle. Entonces, continuamos con lo siguiente. Continuamos con Raquel, ¿no? Perdón, chicos, ¿me escuchan? Ya está de vuelta aquí. Sí. Bueno, entonces les mencionaba esto acerca del orgullo, ¿no? Habla también un poquito sobre esa parte en la que dejamos fuera la mente, ¿no? Y esa parte en el estado de meditar y vigilar esa parte mental, ¿no? No también entre discernir lo importante de lo no importante, que era lo que ya habíamos hablado la semana pasada. Y de que debemos mantenernos porque tendría que ser que fuéramos, que tratáramos de llegar a esta parte de ser más razonables, esa libertad que nosotros queremos para la libertad para uno. Entonces, les decía eso, él nos da, pone ejemplos, ¿no? Como a veces es más fácil decir, voy a alimentar a un pobre con comida o con cosas más superficiales, en vez de alimentar el alma, que es como llegar a ese conocimiento, o por medio de ese conocimiento llegar a otras personas. ¿Se me escuchan recortado o se me escucha bien? Sí, se escucha entrecortado un poquitito. Sí, tal vez esté mi señal mal. Me dan un Ahí segundo para salir. ¿Ya se escucha bien? ¿Sí? ¿Ya me escuchan mejor? Sí, sí. Sí, ahí se escucha Entonces, sí, en conclusión, pues ahí nos invita a dejar de lado los pensamientos, dejar las supersticiones, no esclavizarnos a todo eso y no la verdad no está hacia la verdad para los demás, ¿no? Y cuando muchas personas no conocen un tema, aunque todas ellas están de acuerdo,
si nosotros conocemos ese tema, o sea, si todos los más vemos que están haciendo esa parte de juzgar, pues simplemente tendríamos que apartarnos y no meternos en algo que no sabemos, porque pues eso es algo que se nos da mucho a los humanos, ¿no? Dice algo así como de obviar a otros. Y el discípulo de un maestro siempre va a tratar de pues de acercarse lo más posible haciendo uso de este discernimiento. Inclusive dice algo acerca de los rumores, de que si alguien, si se escucha un rumor de alguien, pues no repetirlo porque no sabemos, ¿no? Es más considerado que callemos y que pensemos bien antes de hablar para que no cometamos inexactitudes. Y otra cosa, que seamos verdaderos y reales en nuestra acción, porque a veces se quiere aparentar lo que en realidad no somos. Entonces, ese es un obstáculo para que lleguemos a esa luz de la verdad. Y que esa luz va a brillar a través de lo que nosotros seamos y va a ser como un cristal transparente. El discernimiento entre lo egoísta y entre lo altruista también tiene muchas formas, porque el egoísmo también se esconde ahí, ¿no? Como si a veces realmente lo hacemos más por un ego propio que por lo que realmente es altruista. Entonces, bueno, creo que habla en todo esto de cómo discernimos en la vida cotidiana y a que aprendamos a despertarla, pero esto pues es constante, es cada día, es a través de nuestra acción, no es nada más a través de la palabra ni de defender ideas. Podemos estar aquí sentados muchas horas, pero si realmente no lo llevamos a la práctica, pues tampoco estamos comprendiendo entonces. Pues eso sería. Así que si quieren comentar nada, tenemos el micrófono a Raquel. Adelante, Raquel. Bueno, muchas gracias, Marilla, y muchas gracias, a todos. Y bueno, yo hice más que nada un resumen de ausencia de deseo y y lo que aquí nos narra Krishnamurti a través del maestro es que cuando diluimos y cuando nos liberamos del yo por completo, no existe más ese deseo, ¿verdad? De ser nosotros. Solo que nos identifiquemos con la verdadera luz de la presencia de Dios es que vamos a hacer una totalidad con Él y alcanzar la verdadera pureza y tocar el cielo aquí en la tierra. Dice, cuando ayudamos a alguien desinteresadamente, no esperemos el reconocimiento de las personas. Muchas veces ayudamos a personas, pero todavía decimos que no somos, más que nada, como dijo aquí el discernimiento, que somos ególatras y todavía estamos esperando que la persona nos reconozca o nos paguen por lo que hemos hecho. Ahí todavía tenemos deseo, ¿verdad?, de ser nosotros mismos. Por esto tenemos que obrar reciamente por considerar, con la esperanza de no recompensa, de vernos trabajar por considerar al trabajo, por la esperanza de ver el resultado, entregándonos al servicio del mundo porque lo amamos y por el servicio al prójimo. No deseo. Los deseos psíquicos, estos llegarán cuando el maestro sepa qué es bueno para nosotros. Cuando nos formamos a menudo y pedimos por fuerza de nosotros los deseos y el maestro nos dice que aún
no es necesario, es mejor estar tranquilos, estar en paz, hasta que el maestro no los dé por él mismo. Y a veces es mejor no tener los deseos psíquicos. Los poderes llegarán en el transcurso del desarrollo, y si el maestro sabe que es bueno, él mismo nos los dará y enseñará. Nos enseñará a desarrollarlos sin peligro. Entonces, hasta ese tiempo es mejor estar sin ellos. Uno de los deseos que pueden pasar en la vida diaria, el no deseo de ser inteligente o de creernos más sabios que los demás. Es mejor callar cuando sea necesario, guardar silencio o más que nada, es mejor no hablar o hablar poco, a menos que lo que quieras decir es verdadero, bueno y provechoso. Antes de hablar, pensemos cuidadosamente y lo que vamos a decir es bueno y provechoso para el otro. Mucho de lo que hablamos comúnmente es innecesario. Cuando se trata de chismes, murmuraciones o dañar al prójimo, más vale escuchar que hablar. No demos opiniones a menos que se nos pidan directamente. En resumen, lo que el maestro nos dice es saber gozar, querer y callar. Uno de los deseos más comunes es meternos en los asuntos de los demás. Lo que otro haga o diga no es cuestión de nosotros mismos. Y debemos aprender a dejar completamente solos. Ellos tienen el derecho de hablar o callar libremente. Mientras no interfieran con los demás, si crees que se equivoca, corregirlos a solas amorosamente y de un modo delicado. Por ningún motivo es bueno comentar lo sucedido con una tercera persona, porque eso es una acción muy ruin. Cuando veas un caso de abuso hacia un niño o hacia un animal, nuestro deber es interferir. O si vemos a alguien que quebranta las leyes del país, debemos informar a las autoridades. Si tienes a cargo a otra persona y tienes que corregir, háblale amablemente de sus faltas, excepto en esos casos, aprender la virtud del silencio. 3 de las 6 reglas de conducta, el maestro las expone como sigue: dominio de la mente, dominio de la acción, tolerancia, alegría, aspiración única y confianza. Debemos distinguir entre lo bueno y lo falso. Debemos ser veraces en pensamientos, palabras y obras. En pensamientos, no debemos sostener una idea solo porque otros lo sostienen, ni porque se haya creído en ella. Durante siglos debemos de pensar por nosotros mismos y juzgar si es razonable. Nuestros pensamientos sobre los demás deben de ser honestos. Debemos pensar de nadie lo que no debemos, no debemos de pensar de nadie lo que no sabemos. Si una persona habla molestosamente o reacciona con enojo, no formar juicios. Pensar como el maestro. Pensar y hacer lo que hace el maestro y pensar lo que es perfecto. Ser sinceros en nuestros actos, porque toda vanidad es un obstáculo para la luz pura de la verdad. Decidir entre el egoísmo y la vanidad, aprender a reconocer a Dios entre todos los seres y en todas las cosas. A la luz de su sagrada presencia,
todo deseo muere, excepto el deseo de ser como Él. El dominio de la acción es dedicarnos a nuestros propios deberes, no involucrarnos en los deberes de otros, a menos que se nos sea permitido, y con el objetivo de ayudar sin interferir, ocupándonos de nuestros propios asuntos. La alegría, aceptar nuestro karma de buena aceptación, que el sufrimiento no nos alcance por duro que sea. Agradecer en todo momento, sea lo que sea, para sacar el mejor provecho del karma. Soportar con alegría, ahuyentando todo sentimiento posesivo. Puede que el karma nos arrebate lo que más queremos, incluso las personas que más amamos. Aún así, estar contentos. El maestro escribió: sea lo que sea, hacerlo de corazón, en nombre del Señor, y no para los hombres. Todo lo que tengamos que hacer, hacerlo todo con alegría y con gran esfuerzo. Y aspiración. Aspiración única significa que nada nos debería, nada se nos deberá nunca del ser. Abrirnos del aprendizaje, ni tentaciones, ni placeres, ni los placeres de este mundo nos deben apartar de la sagrada presencia del Señor. Confiar. La confianza debe de ser en el Maestro. Debemos confiar nosotros mismos, confiarnos, llenarnos de amor y unidos en la verdad, en el amor verdadero. Así es como llegaremos a la verdadera vida y al sendero. Tener cuidado para no dañar a ningún ser viviente. Estar alerta para cualquier oportunidad de ayuda. No dañar. Hay 3 pecados que dañan más que todo el mundo: la murmuración, la crueldad y la superstición, porque son pecados que ofenden el amor. La murmuración nos da fuerza, la murmuración no dar fuerza a ella, no pensar mal del otro, llenar nuestra propia mente de pensamientos buenos en lugar de malos, ser nuestros propios pensamientos, bellos y amables, evitar los chismes y no caer en participar de ellos, no hacer creer a los demás y difamar a las demás personas. Tales murmuraciones nos apartan del verdadero ser. Escuchar y decir amablemente tales murmuraciones nos alejan del verdadero ser, que es el Dios mismo. Bueno, y en resumidas palabras, pues para mí este libro es un libro muy chiquito, pero de mucha verdad, que nos lleva a tener cuidado con nuestras acciones, con todo lo que hacemos para poder llegar a esa pureza, llegar a conectarnos con el Señor desde aquí que estamos en la tierra. Y también también nos habla ahí para ir diluyendo el karma, que por ejemplo ahorita esta parte tan que dice él, que en todo momento estemos alegres, pase lo que pase, por ejemplo lo que nos pasó a nosotros, estar contentos, no estar renegando, acoplarnos a esta vida de la mejor manera. También nos abre a un conocimiento más amplio, ¿verdad? Cuando escuchamos murmuraciones, cuando alguien nos ataca, pues actuar de forma como el maestro nos lo narra aquí en este libro. Es un libro muy corto, pero con gran sabiduría,
Y pues yo espero, y lo poquito que resumí, lo hice de corazón, y pues si alguien quiere participar, el micrófono está abierto. Ya, yo quisiera comentar que el libro viene siendo, bueno, a mí me da la impresión, ¿no?, como un manual de conducta moral y ética, enfocado a tener un crecimiento espiritual más acorde a las leyes del universo, más acorde con las leyes de Dios, como dicen las religiones. Ya hemos comentado en muchas ocasiones aquí en estas reuniones, en estas charlas, que si queremos vivir no en la tercera dimensión, no de acuerdo a las normas y reglas de esta tercera dimensión en la que existimos, sino poder aspirar a vivir a la cuarta dimensión, tendríamos que llevar una vida tan ordenada como nos la sugiere este libro. Pero también me llama mucho la atención que este libro coincide mucho con la Biblia, coincide mucho con el Corán. Me tocó leer los pasajes del Corán. Coincide mucho con los libros budistas, como por ejemplo el libro de la vida y la muerte. Y coincide con la mayoría de las ideas de las distintas religiones del mundo, en el sentido de que llevando una vida ordenada, ¿verdad? Vamos a decirlo así, moralmente aceptable, éticamente conducida, podemos nosotros aspirar a tener una existencia más plena en otro plano espiritual. Creo que el libro pues es el eco de lo que la mayoría de las religiones, con mayor o menor intensidad, no hay algunas religiones que han convertido esas ideas en dogmas, pues con reglas muy, vamos a decirlo, muy terribles, ¿no? Si no te portas de acuerdo a ese código de ética, te vas a ir al infierno, por ejemplo, ¿no? Vas a ver en las llamas del infierno, o como decía mi abuelita, te van a cocer en aceite hirviendo en el caso mocho, allá en el infierno. Entonces, sí, o sea, es un libro que tiene el atractivo de mostrarnos de manera resumida la forma y términos en que hay que conducirnos en esta vida, ¿no?, que nos tocó vivir en este plano humano, para poder alinearnos con nuestra alma, porque nuestra alma es buena. Nuestra alma viene precedida y con ideas muy bien planeadas de qué es lo que va a hacer. Y nada de lo que vayamos a hacer, de acuerdo al plan de nuestra alma, tiene algo de malo. ¿Por qué? Porque fue planeado, y porque a veces podemos ver nosotros y la vida nos puede tratar con alguna enfermedad, con la pérdida de algún ser querido, como nos trata a nosotros con la pérdida de un hijo. Pero hay que verlo como parte del plan de Dios. Acuérdense que en el universo no hay casualidades, todas son causalidades. Es decir, todo está planeado. Todo pasa como tiene que pasar. Entonces, el libro nos ilustra de cómo es la manera en que debemos de conducirnos como almas encarnadas en este mundo material de tercera dimensión, para poder aspirar a tener comunión precisamente con nuestra alma y prepararnos para tener una existencia espiritual, sobre todo ese tránsito que ya todos ahorita, todas las corrientes espirituales le llaman tránsito, ¿no? A esa
a ese cruce del umbral, escuché la mañana, ¿no? Que ese cruce del umbral entre esta vida física y la vida energética espiritual, pues sea lo más tranquila posible, lo más apacible, y que podamos existir en la vida espiritual en un determinado momento, rindiéndonos buenas cuentas a nosotros respecto a nuestra misión en esta vida. Eso es lo que yo les puedo comentar. Ustedes digan. Miren, está muy callada ahí. Hola. A ver, ahí. Hace tiempo que no nos vemos. ¿Sabes qué? Yo quisiera comentar que aquí hay una frase crucial dentro del libro, que es que uno tiene que tener ausencia de deseo, excepto por el de ser como él, como el maestro, ¿cierto? Como, bueno, acá habla del maestro, de la luz. Entonces la pregunta es, ¿queremos ser sabios? ¿Queremos ser santos, como algunos conocen? ¿Queremos iluminarnos, que es distinto que ascender? Ascender es salir de la rueda del samsara. Iluminarnos es ver más allá. Es eso que hablaba Krishnamurti justamente, que es sentirse como parte de esa hoja, sentirse como parte del todo. O queremos estar apegados a la forma. Entonces ahí estamos hablando, queremos, y acá dice libre de deseos. Pero lo único que no tenemos que estar libres es el deseo de parecernos al maestro. Entonces ahí hay un camino. Ahí el camino que nos señala es la presencia, la encarnación del Maestro Jesús acá en la tierra, donde Él nos deja las directrices, que principalmente es el amor, ¿cierto? Entonces yo creo que por ahí va el camino. Pero la pregunta es, ¿tenemos opciones de parecernos al Maestro, de ser como Él? ¿Qué nos llama a eso? ¿Qué nos llama a eso? Yo diría que en nuestro caso, y siempre me gusta contextualizar dónde estamos y por qué estamos hablando de esto. Estamos hablando que trascendieron nuestros hijos y seres amados en general, ¿cierto? Y que personalmente mi hijo Danielito, entonces, ¿qué pretendo yo en mi encarnación? Ser la mejor versión de mí misma. Eso lo decía él, por eso me sonrió. Mi Dani lo decía. Tenemos que tratar de ser la mejor versión de nosotros mismos. ¿Cómo hacemos eso? Tratando de seguir los pasos del maestro. Ausencia de deseo de todo lo que es material, pero no así de la enseñanza del mismo maestro. Pero mi pregunta va más allá. Al estar encarnados, ¿podemos seguir ese modelo? ¿Somos dignos de querer siquiera intentarlo? Entonces yo digo, y me pongo en esta mirada, San Francisco de Asís, uno de los grandes santos, hoy día lo reflexionaba, le comentaba a Hernán, estuvo en la guerra, y me parece que hasta mató, estuvo en la guerra defendiendo su vida. San Agustín, tremendo, que después cambió por el ejemplo de su madre, que ayer lo veíamos también. Entonces, pero con poco ejemplo, personas que quizás han hecho lo más terrible que nosotros podamos entender en esta encarnación, han tenido la oportunidad de avanzar hacia la santidad. Entonces yo creo que de eso se trata un poquitito este libro,
de dejarnos una directriz, un camino, un sendero, una idea de que por dónde ir y que sí podemos. Más allá, lo que pasa es que estamos muy conceptualizados, yo creo. ¿Qué es bueno, qué es malo? Yo creo que lo único que tenemos que ver es ese discernimiento, esa liberación del deseo muy carnal, muy terrenal, es salirnos un poco de esa forma, salirnos de todo cosa física, que nada nos perturbe, que es lo que nos enseña el libro, que nada nos perturbe, que vamos más allá de la forma física, que si llegan problemas a la vida, que no es fácil, pero quizás mirarlo desde afuera y quizás empatizar con mucho amor, oye, ponerme en el lugar de esa otra persona. Y eso es lo que nos vino a enseñar el maestro. Entonces, es un poquitito lo que tú decías, Francisco Javier, y lo que analizamos ayer en el otro grupo, el plan versus el libre albedrío. Muchas veces nos desviamos del camino debido al libre albedrío porque optamos por decisiones erradas. Entonces, este tipo de temas, este tipo de directrices, el ver la vida de seres elevados como sabios, santos, seres de un amor compasivo tremendo, sobre todo, no el mismo, sino que sobre todo el Maestro Jesús, yo creo que nos dan esas herramientas para tener un poquitito más de lucidez en la parte espiritual y por ende llegar a un mejor término. E insisto, poniéndome en el contexto en que estamos, a mí me gustaría estar en ese estadio de mi hijo. Cuando me toque el momento, llegar a ese estadio donde yo digo que mi Danielito es mi maestrito, que me enseña, que lo siento elevado, que lo siento puro, que lo siento maravilloso. Entonces mi encarnación, yo quiero superarme a mí misma, superarme día a día, poder avanzar bien. Entonces, para que cuando llegue mi momento, entregar mi corriente de vida y poder decir, ahí voy mi Dani, honré tu ausencia física, honré tu encarnación y estoy acá contigo, casi en la misma dimensión. No sé si lo logré. Maestrito también, maestrito, te amo, te adoro, tu ejemplo de vida me sirvió. Así que eso, yo creo que por ahí, pero me gustaría que todos participemos, si se creen dignos de dejar este deseo físico, de ir en busca del maestrito, de su enseñanza, de seguir su lineamiento, de liberarnos de los deseos carnales, materiales, de mirar desde arriba, salirnos de esta personalidad. Sí, Irene, fíjate que es un libro que de verdad, como nos dijo ahorita Francisco, son las enseñanzas del Maestro Jesús y bíblicamente los mandamientos pues es relativamente igual, ¿verdad? Pero yo les soy sincera, pues no me había tomado el cuidado de ahora ser más cautelosa, ¿no? De no quiero ser una versión diferente, porque quiero llegar, como lo dices tú, llegar a ese estado donde está mi hijo, porque al igual que tú siento que estoy en este lugar y en este conocimiento en honra a mi hijo y lo quiero honrar de la mejor manera, no ser tan reactiva, cosas que nos pasan en el día a día. Por ejemplo, ahorita el libro nos narra, ¿no? Que a veces pues puede ser que en el día te hagan una grosería, pero no sabemos la otra persona por qué está de esa manera reaccionando, tal vez sea una persona que está enferma. También nos habla, ¿no? Que diluyamos nuestra forma, por ejemplo, cuidar nuestro cuerpo, que es algo que de verdad como mamás o todas las personas que hemos pasado por un impacto tan fuerte nos olvidamos de nuestra salud, siendo que es un vehículo que nos conduce
honrar, ¿verdad? A nuestra alma, a nuestro espíritu. Sin un buen cuidado de nuestra salud, pues también no vamos a poder hacer las cosas de la mejor manera porque vamos a estar cansados, vamos a estar irritados. Y pues este libro también nos enseña, ¿no? A honrar a nuestro cuerpo, a no estar detrás de la riqueza, del poder, del querer ser más que el otro. Nos habla también a ser cautelosos, a hablar cuando tenemos que hablar. Y a veces yo digo, pues yo tengo que hablar, ¿no? Cuando veo algo, pues luego quiero ser la primera en estar hablando, ¿verdad? Pero aquí te dice que guardemos silencio y hablar cuando sea necesario. Y pues es una sabiduría que en pocas palabras este libro nos está enseñando muchas cosas. Y vivir en alegría y en agradecimiento. Diluir todo ego, diluir todo deseo de ser los mejores para este mundo, más bien no adentrarnos en nuestro yo, diluirlo y llegar a la grandeza de ser como el maestro, como nos lo dice aquí la enseñanza de este libro. Dice que no se nos olvide ser como el maestro. Y pues, si alguien quiere más compartir, aquí está el micrófono, chicos. ¿Quién quiere aportar algo más? Tienen que hacer tienen que hacer fila, cola decimos en México, tienen que hacer fila para participar, por favor. Que no alce las manos al mismo tiempo, que de uno por uno. Vas a tener que repartir fichas de participación para poner orden aquí, Hernán Pinto. A ver, compañeras. Y si no, pues, Hernán, ¿algo que agregar? Hola, buenas noches. Yo solamente quería decir, no he podido participar porque no he leído el libro. Recién me estoy actualizando con el tema del libro, así que si me lo pueden, por favor, compartir en PDF, se los agradecería para comenzar a leerlo. Gracias. Ese es un trabajo para Irene Iberona de Pinto. Está, ¿no? Chechi está aquí en el canal, se posteó, pero te lo enviamos. Pero aquí lo tenemos en el grupo general. Como audiolibro. Okay, perfecto, gracias. Audiolibro. Okay. Y Jay me hizo el favor. Sí, seguramente ya se me fue la información. Si quieres yo voy a checar otra vez y para ya ponerme al día para irlo leyendo, porque por lo que los estoy escuchando se ve que tiene mucha importancia, muchas cosas sabias, ¿no? Para ir aprendiendo día a día. Ya, ahí compartí el audiolibro y yo creo que esto se trata de sembrar nomás, de sembrar esas ganas de querer otras cosas poder investigar, ¿cierto? Y esto podría ser una buena herramienta. Así que qué bueno que varias estén acá, aunque no puedan o no se sientan con tantas ganas o con las herramientas de participar, pero solo el hecho de querer después investigarlo, analizarlo, ya eso es bueno, eso es bueno. De eso se trata la ampliación de conciencia, yo creo, de querer entender más y que sea de uno también. Y jefe, lo hice, ahí está el audiolibro puesto en el chat. Gracias, Irene. Y solo una última cosita. Disculpen. Cuando dice el libro en esta parte, guardar silencio, sí, yo creo que guardar silencio es lo correcto cuando hay ego. Pero cuando nosotros tenemos una experiencia de vida tan importante como la que nos ha tocado transitar, esa y otras,
Yo creo que hay que hablar, porque uno puede ser ejemplo de vida, porque creo que cuando nos pasan cosas que puede repercutir a otros y dejar ahí una enseñanza, hay que hablar. O sea, cuando el alma tiene algo que compartir, eso hay que hablar. Lo demás, cuando es la personalidad, hay que callar lo que cuesta. Eso es lo que cuesta. Bueno, muchas gracias por compartir este libro. La verdad es que es muy bonita la teoría, pero para llevarla a la práctica es un poquito difícil. En lo particular, el autocontrol a mí me cuesta mucho trabajo, ¿no? Y a raíz de la trascendencia de mi hijo, pues he ido aprendiendo un poquito más, pero a mí me sigue costando trabajo. En especial con ciertas personas, ¿no? En especial con ciertas situaciones, ¿no? Un ejemplo es que nadie me toque a mi mamá porque ahí sí me pongo bien brava. Entonces ahí es en donde, híjole, hago este examen de autoconciencia y, y pues caigo en cuenta de que hace falta mucho, mucho trabajo porque cuando yo creo que yo tengo la razón, entonces ahí sale como fiera el ego. Y creo que eso es lo que tú mencionabas, como para llegar a ser pues así de sabios, pues sí tenemos que desprendernos de todo eso y es un trabajo muy fuerte. Una manera de reflexionar sobre lo que dice Mary Jane, sobre el autocontrol, sobre el discernimiento, sobre la ausencia de deseos. Yo soy abogado en pleno ejercicio, entonces en esta profesión, según Emilio Carrillo, en la profesión de abogado, ¿verdad? Es una de las profesiones donde más se crea karma. Por lo que de manera diaria hace uno, ¿no? En búsqueda de la justicia, o como dicen los juristas, en búsqueda de la aplicación de la ley, quizá no hacemos cosas justas, porque no toda ley es justa, no toda justicia es legal. Entonces, la aspiración es hacer justicia a través de la ley. Bueno, pero cuando nosotros buscamos que se aplique la ley, no necesariamente estamos haciendo justicia. Entonces, a lo mejor podemos realizar al día a día cosas injustas. Sin embargo, todos los trabajos tienen su interés, todos los trabajos y las actividades humanas tienen su trascendencia. Acuérdense que nosotros estamos viviendo un sueño. Cuando mi ego trata de repasarme, cuando me siento más capaz que otros, cuando creo que lo sé todo, cuando creo que alguien debe merecer un castigo, cuando creo que alguien no lo debe merecer, cuando empiezo a hacer este tipo de juicios, yo me acuerdo del momento en que trascendió mi hijo. Los instantes posteriores en que trascendió mi hijo y los días posteriores, me sentí como un cero. Un cero. O sea, no me sentía nadie. Ahí entendí que yo no soy el que decido las cosas, que yo no soy el que ordeno las cosas, que yo no soy el que decide las cosas, que hay una fuerza superior del universo que acomoda todo. Cuando uno llega a entender eso, inmediatamente el ego retrocede porque dice, no me están reconociendo ningún mérito en la vida de esta persona, ¿no?
Entonces, una de las cosas más aconsejables cuando el ego trata de entremeterse en nuestra conducta y pensamientos es, ¿verdad? Dejar todo en manos de Dios, dejar todo en manos del universo, dejar todo en manos del orden ese universal que existe. Y las cosas, y dejar que fluyan las cosas, que sea lo que tenga que ser. Acuérdense todos cuando perdimos a nuestro ser amado, ¿verdad? No le encontrábamos sentido a nuestro trabajo, no le encontramos sentido a nuestra existencia, no le encontramos sentido a nuestro carro nuevo, no le encontramos sentido a nuestro dinero, no le encontramos sentido a nuestra casa, no le encontramos sentido a un viaje de placer, no le encontramos sentido a algunos ni a la comida, ni le encontrábamos sentido a los amigos ni a nada. En ese momento que algunos llaman la noche oscura, es cuando uno se da cuenta que no somos nadie, que somos una parte infinitesimal del universo y que estamos determinados, ¿verdad?, por esa fuerza energética que mueve el universo con causalidad, no con casualidad. Y me acuerdo yo de eso cuando mi ego trata de rebasarme, ¿no? Y anteponerse. Entonces, digo, porque no lo decide uno. Las cosas se deciden de otra manera. Es por ahí. Bueno, Hernán, algo para terminar, yo creo, porque el tema como que se agotó ya y nos quedan 2 capítulos más del libro, pero eso lo dejamos jueves. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Pues yo quiero hablar sobre algo personal. A través de la trascendencia de mi hijo, pues sí, yo ya me di cuenta que he cambiado un poco, no digo mucho, pero sí he cambiado. Por ejemplo, como que ya me desapegué a las cosas materiales. A eso siento que sí, yo ya me desapegué. También otra cosa, como dicen, a guardar silencio, también, porque yo recuerdo que en el trabajo cuando había una discusión o algo, y pues yo ahí hablaba y decía y todo. Y ahora no, ahora digo, no, pues que hablen, que digan todo lo que tienen que decir. Y luego me preguntan, ¿y tú qué vas a opinar? Y yo les digo, no, por el momento nada. Y como comentaba la vez pasada en el grupo, es donde están todas las madres, digo yo, ¿será que ya me estoy volviendo irresponsable? Pero sí, me he dado cuenta que sí he cambiado varias cosas y me doy cuenta que está bien, porque luego uno se preocupa por cosas que no debe uno de preocuparse, que hay cosas que de verdad sí valen la pena preocuparse, pero hay otras que ahora yo las veo y digo, ¿cómo me preocupaba por eso? Si eso, pues no es nada. Y tampoco he leído el libro, pero quería dar mi punto personal. Muchas gracias. Bien, gracias. Pues sí va cambiando uno. Se va transformando de manera paulatina, porque empiezas a entender muchas cosas, sobre todo lo que yo les comentaba, que uno no decide nada. Es otra fuerza superior que guarda el orden que incluso nosotros en la vida espiritual hemos decidido. Parte de ese orden con relación a nosotros a través del plan de alma. Entonces, no queda más que fluir
con los acontecimientos. Hernán, estás muy callado. Hola. Fran, yo quería decir una última cosita, perdón. Acompañando las palabras de Francisco, lo que ahorita Francisco dijo, wow, es tan exacto. Yo me sentí exactamente igual, como un cero cuando pasó la transferencia de mi hijo Giancarlo. Me sentí tan diminuta, tan chiquita, como que yo no era nada ni nadie, y que realmente ahí me di cuenta quién es el que manda, o sea, la fuerza universal, ¿no? Que lo decide todo, las leyes, o sea, cuando las cosas tienen que pasar porque uno se pone a decir, o sea, en ese momento se le pasan tantas cosas en la cabeza y uno dice, pero entonces las oraciones, las bendiciones, todas las cosas que yo rezaba por mis hijos, que los bendigan, o sea, eso no tiene de verdad que nada que ver, porque mi hijo se iba todas las noches a mi cuarto. Yo tengo 3 hijos y él era el único de los 3 que iba todas las noches a despedirse de mí y me pedía la bendición. Todas las noches me daba un beso, me decía que me amaba y me pedía la bendición. Se agachaba, porque yo estaba casi siempre ya acostada, se agachaba para que yo le dé la bendición. Entonces yo dije, wow, o sea, no. Yo ahí me di cuenta realmente que uno no es el que manda, entonces el ego definitivamente da un retroceso, o sea, se queda atrás y es como que a uno lo borran como el mapa, no sé, es algo, pero cuando Francisco usted habló eso, de verdad que hasta las lágrimas se me iban a salir porque sentí como esa emoción de ese momento, ese sentimiento me hizo transportar nuevamente a aquel día, a sentirme así. Veía el cielo tan enorme, sentía que se me venía todo encima y dije como Facundo Cabral, cuando también la hija de él falleció, él dijo, o sea, ya sé quién es el que manda, ¿no? Ya sé ahora quién es el que manda. Cuando falleció la hija de él y la esposa en el accidente aéreo. Entonces, tal cual me sentí. Eso lo quería ahorita compartir porque fueron muy precisas las palabras de Francisco. El mismo sentimiento lo tuve aquel día. Gracias. Sí, evidentemente. A ver, ¿verdad? Varias veces se cortan. Sí, hay que permitir que... Claro. Bueno, ahí habla de callar, ¿no? Hay que... Bueno, ya que estamos hablando con respecto a ese punto, de cuando parte el Dani, mi hijo, bueno, ya lo he contado varias veces, pero como estamos hablando de estas cosas, y me refiero a los maestros. Ahí ese señor que está ahí es uno de los maestros, el maestro Cutumi, con quien siento que he trabajado fuertemente durante esos 10 años que estuve en la metafísica y que aún permanezco, pero no direccionando a nadie más que a mí mismo. Bueno, eso ya se los conté, que porque sentado en la cuneta, literalmente, ahí viendo el cuerpo de Daniel en la calle, decía, ¿por qué me hicieron esto? ¿Por qué me hicieron esto si he dedicado parte de mi vida a trabajar por ustedes? Entonces, bueno, el cuento es que después encontré a una amiga que puedo decir que la considero una maestra, sí, y tiene su escuela y todo. Y ella me dijo, se acercó, me tomó la mano, obviamente me tiene que haber ocultado, me miró y sabía todos mis rollos, las cosas que pensaba, y me tomó la mano porque ella me veía psíquica, bueno, la hace toda esta mi amiga.
y me dijo, mira, Hernán, los maestros me dicen, o sea, me mandan a decir que no fue contra ti, que nunca te han abandonado, que nunca te abandonamos y seguimos estando contigo. Lo que pasó tenía que pasar. Yo nunca le pedí, pero no le pregunté ni nada. Es más, le iba a entregar unos libros que yo tenía de metafísica. Así que, bueno, eso. Oye, hay un punto que quiero, bueno, de todo esto, ustedes podrán, yo creo que para el final voy a dejar algo después de, no ahora, sino que para el final del libro les quiero comentar algo que a lo mejor les da vuelta a todo, pero está bien. Hay un punto que es el 71 de ausencia de deseos, que es el que más me gustó. Debes también, lo voy a leer, debes también estar en guardia contra ciertos pequeños deseos que son comunes en la vida diaria. Nunca desees brillar o parecer más inteligente, no tengas deseos de hablar. Pero yo me agarro de la palabra más que nada de estar en guardia. Siempre lo he comentado. Hay gente que dice que no es así, pero para mí hay una energía que es vivita y coleando, que nosotros los metafísicos le llamamos las fuerzas siniestras o las fuerzas contrarias, que siempre están expectantes a que te salga justamente de la luz. Y esa fuerza, como les digo, es esa energía que nosotros mismos también, por medio de nuestras envidias, nuestros odios, vaya, si ahí está, hay una guerra encarnizada entre Rusia y Ucrania, ¿para qué hablar lo que pasó en Israel? Y ahí nadie me daba ni cuentos de que esa energía no existe. Esa energía está, pero es creada por nosotros mismos. Entonces, de lo grande, de lo macro a lo micro, que somos nosotros, lo macro es estas guerras gigantescas y todas esas barbaridades que ocurren. A lo micro, nosotros debemos protegernos constantemente, debemos estar, y es por eso que ahí en ausencia de deseo debemos proteger, cuidarnos de lo que hablamos, de lo que decimos, cómo actuamos. Y termino con esto, que sin lugar a dudas, algo tan sencillo que ahora mismo se me está ocurriendo, que después de años, es que hoy día me gatilló, porque lo leí de la Biblia, lo que yo mismo escribí. En la Biblia, justo porque siempre yo leía los 4 evangelios, le daba con los 4 evangelios. Cuando desencarna Daniel, empecé a buscar más, porque aún así no encontraba respuestas. Encontré muchas respuestas en el Antiguo Testamento. Y por ahí, algo que yo mismo escribí, hablaba de los puros, de los inmaculados, y no logrará pasar, no me acuerdo en qué parte de la Biblia era, pero por ahí lo debo tener, no lograrás pasar al otro lado de la luz si no estás inmaculado. Y ahí me gatilló también que en la Iglesia Católica, bueno, por algo lo hacen, es que te tienes que confesar, ¿no? Pero ya es hilar muy fino. A lo que voy es que cuando nos toque nuestro momento de estirar la pata, de desencarnar o morir, e ir justamente, como hablaba Irene, ir a encontrarse, que yo también lo veo así, siempre lo he visto así, encontrarme con mi Daniel, abrazarlo, nos daremos un gran abrazo como padre e hijo, y a lo mejor está en la otra encarnación, él va a ser mi papá, no sé, pero nos estaremos un tiempo y de nuevo al ruedo a volver a encarnar. Lo más importante es perdonar. Cuando antes de que están en el último suspiro, perdónense ustedes
por toda la locura que hicieron, por todas las transgresiones que incurrieron, y también perdonar a quienes se lo hicieron. Y ahí se van a ir limpiecitos y les puedo asegurar, porque no lo digo yo, sino que lo dicen los maestros, es que te vas a ir rápidamente a la luz. Así que bueno, y protegernos, por supuesto, protegernos porque a veces no sabemos por dónde esa energía fea, esa energía horrible no se nos va a meter. La odiosidad, la pelea, el conflicto. Es más, hace un par de días con gente que hacemos negocios, con gente que tenemos una relación comercial, pasó algo y a mí se me suelta como digo yo, se me suelta la correa de los perros, ¿cómo se llama esto? Se me suelta la correa y no me para nadie. Y a pesar de toda la instrucción, todo lo que uno puede saber, pisé el palito y bueno, y ahí generé una locura, pero pasaron las horas, algo gatilló, dije ya, esto es así, a través de otra persona, que de esa persona surgió ese asunto que dijo, oye, no pasa nada, o sea, ¿por qué estamos en esta situación de conflicto? Y yo entré, pum, y dije ya. Y hoy día mismo ya estaba pidiendo perdón, disculpas, y no ha pasado nada y listo, se limpió ya estar con ese rollo feo, ya no existe, pero se generó, se metió el bichito y ahí estuvimos, y ahí estuve, porque quiero hablar por mí, y hablo por mí, estuve en ese rollo feo, y sin darme cuenta. Así que uno tiene que protegerse sin lugar a dudas, y bueno, y eso está en el punto 72. Es bueno hablar poco mejor, pero hay que... Bueno, en el 71. Debes también estar en guardia contra ciertos pequeños deseos. Bueno, eso era lo que quería aportar, ¿no? Mi querido Francisco Javier, ¿qué dice el público? Aquí escuchando atentamente. El público creo que ya agotó sus participaciones. Podemos dar por terminada la charla. El jueves yo inicio con recta conducta y creo que me sigue Irene, ¿verdad? Con el siguiente capítulo terminamos y comentamos, ¿no? Esos dos capítulos. De hoy. Me parece perfecto. No sé si alguien quiere aportar a otra cosita. Hablen, aunque no tenga relación con el tema. Claro. Vamos a entrar, confianza en el diálogo. Somos humanos totalmente imperfectos, igual que todos, y estamos aquí unidos por el mismo dolor y la búsqueda de la verdad, la búsqueda de los para qué de lo que nos sucedió. Entonces lo podemos hacer de muy distintas aristas. Hoy lo estamos haciendo del análisis del libro, pero vamos a hablar de temas ya específicos también, relacionados con la trascendencia y la vida. Dice Emilio Carrillo que no es el más allá, es el más acá, dice, porque están más cerca de lo que uno piensa, ¿no? No es más allá, es el más acá. Entonces, vamos viendo si hay alguien que quiera participar y si no, pues... A ver, ahí está No, parece que no. Pues, de mi parte, yo les agradezco que nos estamos reunidos, ¿verdad? Les deseo buena tarde, que Dios los bendiga y nos vemos el próximo jueves, 18. Dios bendiga su día. Creo que sí. A todos, un abrazo. Un abrazo. Adiós. Saludos, bendiciones. Buenas noches. Saludos hasta Santiago.